¿Has oído hablar de la PNL? Sí, la programación neurolingüística. Vale, te cuento qué es y para qué te puede servir. Vale, el nombre de programación neurolingüística alude a los programas mentales, ¿sí? A la manera en que tenemos de grabar la información del exterior. Cómo nuestro cerebro registra esa información, la guarda y luego la expresamos a través del lenguaje, ¿sí? Por eso lo de programación neurolingüística, todo está conectado. La PNL es una técnica que utilizamos para explicar cómo incorporamos la información desde el exterior y cómo la expresamos a través del lenguaje, ¿sí? Y también es una técnica que se utiliza en terapia. A nivel de cómo ingresamos la información del exterior, lo que nos dice la PNL es que tenemos 3 canales, ¿sí?, de acceso. El visual, el auditivo y el sinestésico. El sinestésico alude al tacto, ¿sí?, y también a lo que es la acción. La gente que necesita más ponerlo en acción. Y esto nos va a servir para varias cosas. Por ejemplo, tanto para aprender como para enseñar, ¿sí? Tanto si eres el estudiante como el que va a dar la clase. Si, por ejemplo, eres el que da la clase, te pueden tocar en tu clase personas más auditivas, más visuales o más sinestésicas. Con lo cual, habrá que tener en cuenta estos 3 canales de acceso de la información, más visual, más a través de lo que se oye o más a través de lo que se percibe, de lo que se siente, de lo que se actúa, para poder usar estos 3 canales para que todo el mundo reciba la información. Asimismo, si eres la persona que está estudiando, a lo mejor te sirve, por ejemplo, si eres más auditivo, leer en voz alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque se te va a grabar más todo aquello que escuches, todo aquello que entre por el oído. Estos son los de los canales de acceso. Es a través de qué canal la información entra mejor y se graba mejor. Ojo, todos tenemos de los 3. Lo que ocurre es que tenemos un dominante y los otros 2 son los secundarios. Al menos esto es para la mayoría de la gente. Hay quien los tiene más equilibrados, pero para la gran mayoría digamos que hay un dominante y los otros son secundarios. ¿Esto qué significa? Pues que te entra mejor a veces lo que va por el oído, o te entra mejor lo visual, o te entra mejor lo que tiene que ver con lo sinestésico. Lo sinestésico, como te decía, alude al tacto, a la acción, a lo que hago, ¿sí?, a poner en práctica. Mayormente se trata de eso. Vale, ¿cómo reconocerlos y cómo reconocerte? Los visuales son personas que van a utilizar palabras que tienen que ver pues con eso, con lo que se ve. Entonces, por ejemplo, te pueden decir, no lo veo claro, o a primera vista me parece tal cosa, ¿sí? También son personas que se van a fijar mucho en la estética. Como son visuales, suelen ir muy bien vestidos, suelen ir como muy arregladitos y se fijan mucho en la estética en general. Y son personas que no son de tocar tanto, no es el típico que va a venir y te va a pegar así el abrazo, quizás no. Tienen una respiración incluso un poquito más superficial, más cortita, ¿sí? Bueno, en general, así rapidito es más o menos esto lo que vamos a ver. El auditivo es más distendido que el visual, se va a vestir un poquito más informal también, aunque va a ver la estética, pero un poco menos que el otro. En cuanto a las palabras, va a utilizar todas aquellas que tengan que ver pues con los sonidos, ¿sí? O, esto no me suena bien, o me suena tal cosa, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con oír. Y el sinestésico te va a decir lo que siente, ¿sí? Es me sabe a gloria, aunque no tenga nada que ver con el sabor, ojo, son mucho más distendidos, tienen una respiración mucho más profunda, tienen una postura física mucho más relajada, más que los otros 2. Y en definitiva, o sea, ojo que esto no está ni bien ni mal, no hay nada que sea mejor que lo otro, es simplemente tenemos de los 3 y para lo que nos va a servir esto fundamentalmente es para saber cómo nos resulta más fácil aprender, adquirir, ¿sí?, conocimientos, por ejemplo. Si somos el que da la clase, como te decía antes, cómo generar mejor el contenido para que el otro lo entienda mejor, ¿sí? Los visuales les vendrán mejor los gráficos, los dibujos, las imágenes en general. A los auditivos les va a venir súper bien todo lo que tenga que ver con el discurso, todo lo que se escuche. Y a los sinestésicos poder ponerlo en práctica, poder hacer ejercicios con esto. Con lo cual es bueno hacer
una combinación de todo esto para que el mensaje llegue mejor a todo el mundo. Esto si estás dando una clase. Cuando se trata de la familia, pues bueno, habrá que descubrir cómo es cada uno, como para dirigirnos a esa persona a través, digamos, del canal que le resulta más fácil que esto le llegue. La PNL nos va a servir también para descubrir cuál es el mapa de la persona. El mapa es la interpretación que hacemos de la realidad, que no significa que sea la realidad, pero es lo que nosotros vemos como realidad, ¿sí? Y acá lo que influye un montón es el lenguaje. O sea, lo vamos a ver a través del lenguaje. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir, mi vida está en un momento complicado que mi vida es un drama. O, bueno, sí, mi vida en este momento está bastante bien, mi vida es una fiesta. ¿Sí? O sea, son extremos, te estoy poniendo extremos, pero para que veas con claridad cómo describir una situación a través de las palabras va a determinar cómo es esa situación. ¿Por qué? Porque algo no existe hasta que se lo nombra. Como decíamos, algo no es hasta que no se lo nombra. Entonces, ¿qué ocurre? Que las palabras acá tienen la capacidad también de hacernos cambiar la emoción. Porque si yo describo mi vida como un drama, bueno, claro, la emoción que voy a sentir muy buena no va a ser. ¿Sí? Si en cambio digo que, bueno, estoy en un momento complicado, ¿sí? Un momento es un tiempo determinado, ¿sí? No te estoy diciendo la duración exacta, pero sabemos que es corto, es un momento, no es eterno. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Que o no doy posibilidades o sí que doy. Entonces, ¿para qué sirve esto? Por ejemplo, para prestar atención a qué tipo de lenguaje estoy usando y tratar de utilizar un lenguaje que sea más positivo. Y más positivo quiero decir que dé posibilidades, que abra puertas en lugar de que las cierre todas. Entonces, en este caso la PNL nos sirve también para darnos cuenta de cómo estamos percibiendo esa realidad y cómo la describimos y qué emoción nos hace sentir. Entonces, a ver, es muy largo, se puede usar para un montón de cosas todo esto, o sea, la PNL da para mucho y da para un montón de vídeos, pero hoy te voy a dejar con este ejercicio que es fácil y sin embargo puede ser muy divertido y muy útil, que es presta atención al lenguaje que utilizas y fíjate si cierra puertas o si da posibilidades. ¿Qué? A esto nos referimos, o a esto me refiero yo en general cuando hablo de lenguaje positivo. No quiere decir, ay, todo está bien, todo es divino. No, todo no es divino. A veces las cosas no están divinas. Pero aún así podemos tener posibilidades de mejora a futuro. Y según cómo nos expresemos, estamos dando a nuestro cerebro la posibilidad de buscar alternativas o cerrándole todas las puertas, ¿sí? A nuestra mente. Entonces, te invito, digamos, a hacer este ejercicio. Prestar atención al lenguaje que estás usando y cuando te descubras diciendo alguna cosa como qué drama, qué horror, cambiar este lenguaje por otro que si bien describa la situación como es en la realidad, pero sea un poco más positivo, donde dé posibilidades, donde abra puertas, ¿sí? Así el cerebro va a seguir buscando opciones y bueno, en algún momento vamos a encontrar la salida, ¿sí? Te invito a probarlo.